Imagínese por un momento. Es medianoche. Estás acostado en la cama. El teléfono finalmente silencioso. Sin notificación. Sin mensaje. Solo tú y el sonido de tu propio aliento. De repente, ese vacío comienza a gritar más fuerte que cualquier ruido. Tus pensamientos comienzan a correr. Recuerdos que trataste de enterrar la superficie. Y luego viene esa pregunta incómoda. ¿Qué pasa si estoy desperdiciando mi vida? Ahora dime, ¿cuándo fue la última vez que estabas completamente solo, sin distracciones, sin escape, y no tenías miedo? Porque hoy te revelaré algo que tardó 20 años en entender. La soledad que evitas tanto puede ser el maestro más poderoso que tendrás en la vida. Pero tenga cuidado. Lo que compartiré en los próximos minutos puede cambiar completamente la forma en que enfrenta sus momentos solo. Y antes de que piense, aquí viene otro psicólogo con la conversación de autoayuda. Déjame decirte algo. Hace 3 años, el jueves por la noche, estaba sentado en el piso de mi habitación vacía, con una botella de vino por la mitad, mirando las marcas en la pared donde solían estar las pinturas de mi boda. El apartamento tenía ese olor peculiar de lugar abandonado. A pesar de que vivo allí, el silencio era tan denso que podía escuchar la sangre palpitando en mis oídos. Fue esta noche, con lágrimas que ni siquiera sabía que todavía tenía, que descubrí el primero de los 8 secretos que compartiré con ustedes ahora. Soy José Zavala, psicólogo durante más de 2 décadas, pero hoy no hablaré como profesional. Hablaré como alguien que ya ha sentido el peso abrumador del silencio. Alguien que ha querido escapar de sí mismo tantas veces que perdió su factura. ¿Sabes esa sensación de estar en una fiesta llena de personas y todavía sentirte más solo del mundo? O llegar a casa después de un día exhaustivo y darse cuenta de que no hay nadie para decirle cómo fue. Conozco bien estas sensaciones. Y fue precisamente cuando dejé de luchar contra ellos que mi vida comenzó a cambiar. Por cierto, antes de continuar, ¿dónde me miras ahora? ¿Estás solo ahora mismo? ¿O tal vez rodeado de personas pero todavía se siente aislado? Escribe aquí en los comentarios. Realmente leo cada mensaje. Y tus historias me ayudan a crear contenido que hace una verdadera diferencia. Porque al final, todos estamos navegando en este mismo océano de soledad, cada uno en su bote, pero al menos podemos saludarnos el uno al otro. La primera forma de convertir la soledad en fuerza es la más difícil y la más transformadora. Mirar dentro sin distracciones. Suena simple cuando hablas así, pero no lo es. Vivimos en una era en la que cualquier incomodidad emocional puede ser silenciada con un toque en la pantalla. Hay personas que no pueden quedarse 30 segundos en el baño sin tomar su teléfono celular. La soledad es como un espejo de aumento. Muestra cada poro, cada imperfección, cada verdad que preferiría no ver. Cuando finalmente aprendí a sentarme en mi habitación, sin televisión, sin música, sin podcast, solo yo y mis pensamientos, fue como abrir una caja de Pandora que había sellado durante años. Descubrí los temores de que ni siquiera recordaba, miedo de envejecer solo, temor de no dejar nada importante en el mundo, temor de que mis mejores días hubieran pasado. Encontré arrepentimientos de que me escondí incluso de mí mismo, como esa vez que no visité a mi padre en el hospital porque estaba demasiado ocupado con el trabajo. Disfruté de los sueños que había abandonado en el camino, como el de escribir un romance, de viajar a través de la Patagonia, de aprender a tocar el piano. Fue doloroso, extremadamente. Hubo noches en las que literalmente huyé a la cocina para hacer cualquier cosa. Lavar los platos, organizar gabinetes, cualquier cosa que no siga mirando adentro. Pero también fue liberador, porque solo podemos cambiar lo que tenemos el coraje de ver. Es como limpiar en una habitación oscura. Puedes fingir que está limpio, pero cuando enciendes la luz, el polvo está todo ahí. Déjame contarte sobre Clara, una paciente que me marcó profundamente. Tenía 34 años y había pasado los últimos 15 saltando de una relación en una relación como Stone para no tocar el agua. Cuando ocurrió el último final y estuvo sola por primera vez desde la adolescencia, entró en pánico completo.
Llegó enormemente a mi oficina, diciendo que no podía quedarse en casa, que el silencio se estaba volviendo loco. Le propuse un ejercicio que parecía simple, pero que se revelaba revolucionaria: pasar 15 minutos al día sentado en el jardín de su edificio, sin un teléfono celular, sin un libro, sin mencionar a nadie. Solo ella, el banco de concreto frío y sus pensamientos. El primer día duró 3 minutos y regresó llorando. En el segundo, 5 minutos. Ella me llamó diciendo que era tortura, que no podía verlo en ella, pero te pedí que confiaras en el proceso. En la tercera semana, algo cambió. Clara comenzó a percibir patrones. Se dio cuenta de que cada vez que estaba solo, una voz interior comenzaba a enumerar todo lo que estaba mal con ella. Se dio cuenta de que eligió hombres emocionalmente no disponibles porque, en el fondo, ella no estaba disponible. Ella siempre estaba huyendo. Descubrió desencadenantes emocionales que provenían de la infancia cuando sus padres lucharon, y ella se escondía en la habitación con auriculares. Y más sorprendente, comenzó a rescatar recuerdos felices que había enterrado, como las tardes enteras que estaba dibujando cuando era niño, completamente absorbido, sin nadie. Hoy, 2 años después, Clara vive sola y ama. Todavía tiene relaciones, pero ahora por elección, no por necesidad. ¿Y sabes cuál es la frase que me dijo en la última sesión? Joseph, descubrí que la soledad no es un agujero vacío, es un espacio lleno de mí mismo. Si realmente quieres fortalecer tu mente, tómate un descanso ahora en este video. Solo 30 segundos. Apague el sonido y solo mira lo que surge en tu mente. Regrese más tarde y dígame en los comentarios lo que apareció. Apuesto a que te sorprenderá. Y si esta primera forma ya te ha movido, espere hasta que sepas lo siguiente. Ella fue responsable de hacerme ver el mundo de una manera completamente diferente. La segunda forma es transformar el aislamiento en observación. Estar solo no significa estar desconectado del mundo. Por el contrario, cuando dejamos de ser el centro de las conversaciones, cuando no necesitamos realizar socialmente, vemos capas de realidad que alguna vez fueron invisibles. Recuerdo perfectamente un domingo por la tarde, hace unos 5 años. Estaba en un café en el centro de la ciudad, sintiéndome particularmente melancólico. Era un aniversario de bodas, o lo sería, si aún estabas casado. Había ido allí para no quedarme en casa, pero me sentía aún más fuera de lugar, mirando a todos hablando, riendo y viviendo. Fue entonces cuando decidí cambiar mi perspectiva. En lugar de sentirme excluido, me convertí en un observador consciente. Vi a una dama de unos 70 años, sosteniendo la mano de su nieto tan delicada que parecía estar sosteniendo a Crystal. El niño debe tener unos 5 años y explicar algo sobre los dinosaurios con tanto entusiasmo que hizo un gesto para derrocar las migajas de pastel en la mesa. Lo miraste como si fuera la persona más importante del universo. Noté una pareja en la mesa de al lado, discutiendo suavemente. Tenía una cuchara en el café hace tanto tiempo que ciertamente hacía frío. Estaba mirando por la ventana, su mandíbula tensa. Entre ellos hay un gran silencio de cosas no visitadas. En la esquina, un hombre de traje leía periódico como si el mundo no existiera, pero vi cuando una lágrima fluyó, y él rápidamente la limpió, fingiendo ajustar sus lentes. Me di cuenta de que cada mesa era un universo. Cada persona llevaba una historia completa que nunca sabría por completo. Esta práctica de observación consciente me enseñó algo fundamental para la resiliencia: la verdadera empatía. Cuando entendemos que todos están peleando batallas invisibles, nuestras propias luchas ganan perspectiva, no disminuyen en importancia, pero ya no son el centro del universo. Un poderoso ejercicio que desarrollé a partir de esto: ir a un lugar público. Puede ser un parque, un centro comercial, un cuadrado. Siéntate durante 20 minutos y mira sin juzgar. Observe la microexpresión, los gestos inconscientes, la forma en que las personas ocupan el espacio. Mira si puedes imaginar qué emoción lleva cada persona. Te darás cuenta de que no estás tan solo como crees. Solo estás temporalmente fuera del escenario en la audiencia.
y eso también tiene su valor. La tercera forma, y esta cambió por completo mi relación conmigo mismo, es registrar su viaje. La soledad nos ofrece una rara oportunidad: escuchar nuestros pensamientos sin filtros, sin la necesidad de hacerlos aceptables para los demás. Pero estos pensamientos son como pájaros. Si no los grabamos, volamos y nunca volvemos de la misma manera. Escribí diarios durante años. No son esos diarios lindos con Dear Diary, hoy fue un día maravilloso. No, eran registros crudos, honestos, a veces ilegibles, tan garabateados de ira o lágrimas borrosas. Páginas y páginas de preguntas, miedos, pequeñas victorias que nadie notaría. Escribí sobre el momento en que logré pasar un domingo completo sin llamar a mi ex esposa. Alrededor del día comí solo en un elegante restaurante sin sentirme patético. A la mañana me desperté y por primera vez en meses, el primer pensamiento no fue de tristeza. 6 meses después de comenzar, sucedió algo extraordinario. Estaba pasando por un complejo dilema profesional, ya sea para aceptar o no una propuesta para cambiar la ciudad. Volteando mis viejos escritos buscando cualquier idea, encontré una entrada de 3 meses donde había escrito, casi sin darme cuenta: necesito un nuevo aire. Esta ciudad está llena de fantasmas. Estaba mi respuesta, escrita por la única persona que realmente sabía lo que era mejor para mí, yo mismo. 3 meses en el pasado. Julia, una cliente que estaba sufriendo un brutal proceso de duelo después de perder a su madre, comenzó a grabar audios todas las noches antes de acostarse. No eran audios largos, 5, 10 minutos como máximo. Ella solo tomó su teléfono celular y habló como si estuviera hablando con alguien sobre el día. Habló sobre el dolor, sobre los recuerdos, los momentos en que olvidó que su madre se había roto y tomó el teléfono para llamar. 6 meses después, en una sesión, ella me dijo: Joseph, ayer escuché los primeros audios y no reconocí mi voz. No por la voz en sí, sino por el tono. Estaba roto y no me di cuenta cuando comencé a reconstruirme. Pero todo está documentado allí. Se puede escuchar la esperanza de regreso, día tras día. Ella lloró, pero por primera vez en meses, eran lágrimas de gratitud, no solo dolor. Si disfruta de esta conversación y desea seguir obteniendo reflexiones como esta, suscríbase al canal ahora. Apriete la campana también, porque cada semana comparto herramientas prácticas para transformar su salud mental. Y mira, la próxima forma en que compartiré es tan poderoso, que ha cambiado no solo mi vida emocional, sino también física. La cuarta forma es reconectarse con el cuerpo. La resiliencia emocional no existe en el vacío. Ella vive en el cuerpo. Cada trauma, cada alegría, cada miedo se registra en nuestros músculos, en nuestra postura, la forma en que respiramos. El cuerpo es como un archivo vivo de recuerdos, y cuando te mueves conscientemente durante la soledad, está literalmente reorganizando estos archivos emocionales. Durante el periodo más difícil después de mi divorcio, desarrollé un dolor de espalda que ningún médico podría explicar por completo. Hice exámenes, tomografía, resonancia, sin anormal. Fue entonces cuando un fisioterapeuta sabio me dijo: «Doctor, el señor lleva el mundo a la espalda, literalmente». Tenía razón. Había tensado tanto los músculos tratando de mantenerme de pie emocional que mi cuerpo estaba gritando. Empecé a caminar todas las mañanas a las 5:30 am cuando la ciudad todavía estaba durmiendo. Sin auriculares, sin podcast, sin música. Solo yo, mis pasos y el sonido de mi aliento. Al principio fue tortuoso. Mi mente gritó por distracción. Pero gradualmente sucedió algo mágico. Comencé a sentir mis pies tocando el piso, algo que no había notado durante años. Me di cuenta de cómo cambiaba mi aliento según mis pensamientos. Me di cuenta de que cuando pensaba en el pasado, mis hombros se inclinaron hacia adelante, y cuando pensé en el futuro, aceleré el paso inconscientemente. Después de 3 meses de estas caminatas solitarias, no solo el dolor de espalda había desaparecido, sino que había desarrollado una conciencia corporal que nunca tuve.
Hoy, mi cuerpo es mi primera alarma emocional. Antes de mi mente procesa que estoy ansioso, mis hombros me advierten. Antes de darme cuenta de que estoy triste, mi aliento es superficial. Y lo más importante, aprendí a usar el movimiento para procesar las emociones que las palabras no alcanzan. Roberto, un ejecutivo de 45 años al que asistí, estaba al borde de un agotamiento. Vino a mí porque tenía crisis de pánico, pero se negó a tomar medicamentos. Sugerí que comencé a practicar tai chi solo, en la terraza del edificio donde vivía. Lo encontró extraño. No es ese viejo, pero acordó intentarlo. 2 veces por semana, 6 a.m., solo él y los movimientos lentos y conscientes. 3 meses después, en una sesión, me dijo algo que nunca olvidé. Doctor, descubrí que estaba en guerra con mi propio cuerpo durante años. Lo había tratado como una máquina que tenía que llevarme a la reunión en una reunión. La quinta forma es quizás la más desafiante para nuestra generación: separarse de la validación constante. Vivimos en la era de la vista, el comentario instantáneo. Cada pensamiento, cada experiencia, cada comida debe ser validada por una audiencia invisible. Pero la verdadera resiliencia nace cuando aprendes a ser tu propia audiencia. Recuerdo el día exacto en que me quedó claro. Había escrito un texto profundamente personal sobre paternidad y fracaso. Mi hijo había decidido vivir con su madre, y yo estaba devastado. Pasé horas puliendo cada palabra, y cuando finalmente publiqué en las redes sociales, estaba actualizando la página obsesivamente. 10 me gusta, 15 me gusta, un comentario genérico. Había derramado mi alma y recibido a cambio de corazones virtuales. Fue entonces cuando decidí hacer un experimento. Durante los próximos 30 días, haría cosas significativas sin mencionar a nadie. Visité la tumba de mi padre sin publicar una foto. Aprendí a hacer el plato favorito de mi abuela sin compartir el resultado. Escribí 3 cuentos que guardé en el cajón. Leí un libro completo de poesía sin marcar una sola oración en Instagram. Lo que encontré fue liberador y aterrador. Sin validación externa, tuve que enfrentar la pregunta: ¿realmente me importa o simplemente hacerlo para impresionar a otros? La respuesta a menudo fue incómoda. Descubrí que muchas de mis elecciones eran performativas, pero también descubrí placeres genuinos que se habían olvidado, como el placer de crear algo, sabiendo que nadie vería nunca. Hoy, cuando tomo decisiones importantes, uso lo que yo llamo prueba de soledad. Si nadie supiera de esta elección, ¿todavía lo lograría? Si la respuesta es sí, sé que estoy en el camino correcto. Pruébelo también. Hoy, tome una pequeña decisión. Puede ser qué comer en el almuerzo, qué ropa usar, qué manera de llevar a casa, sin mencionar absolutamente nadie. Ni historias, sin mensaje ni comentarios casuales. Vea cómo se siente ser el único juez de sus elecciones. Y si crees que esto ya es poderoso, la siguiente forma te mostrará cómo transformar la soledad en la creación pura. La 6ª forma es cultivar proyectos personales. La soledad es el terreno más fértil para la creación, porque en él no necesita explicar, justificar o adaptar su visión a cualquiera. Fue en una fase profundamente solitaria que escribí mi primer libro. No es el libro que pensé que debería escribir, sino lo que necesitaba escribir. Eran las 2 de la mañana. Había sido un tiempo de sueño correcto, sobreviviendo a la base de café y la ansiedad. Miré la pantalla en blanco de la computadora y, sin pensar, comencé a entrar. Carta al hombre al que fui a 30. Lo que surgió en las siguientes 4 horas fueron 20 páginas de consejos, arrepentimientos y esperanzas que me gustaría haber compartido con mi yo más joven. Nunca publiqué ese texto, pero se convirtió en la semilla del libro que publiqué 2 años después. La soledad creativa tiene una cualidad especial. Es honesto. Cuando creas solo, sin la presión para complacer o impresionar, lo que emerge es su voz más auténtica. Puede ser difícil, puede ser imperfecto, pero es realmente tuyo. Déjame contarte sobre Marcos, un veloz de 22 años que vino a mí en profunda depresión después de terminar la universidad y no conseguir un trabajo. Pasó sus días en la habitación,
lo que hizo que sus padres hicieran desesperados. En una sesión, descubrí que tocaba la guitarra, pero se había detenido porque no era lo suficientemente bueno. Propuse un desafío: usar noches solitarias para aprender una nueva canción, pero con una condición: no podría mostrar a nadie durante al menos 3 meses. Aceptó a regañadientes. Eligió a los Beatles, Blackbird, una canción que su padre solía tararear. Practicaba religiosamente todas las noches de 10 p.m. a 11 p.m. Los padres escucharon el sonido amortiguado proveniente de la habitación y, aliviados, al menos estaba haciendo algo. 3 meses después, en el cumpleaños de su hermana menor, sin previo aviso de nadie, Marcos tomó la guitarra y tocó. No fue perfecto. Se perdió algunos acordes, su voz temblando en algunas partes, pero cuando terminó, toda la familia estaba llorando. «Doctor», me dijo en la siguiente sesión con una sonrisa que no vi durante meses, «no los toqué. Jugué para mí. Estaban allí por casualidad». Este fue el punto de girar en su recuperación. Hoy, Marcos enseña clases de guitarra para niños y está haciendo una maestría en musicoterapia. El secreto es este: transforma el tiempo de inactividad en construcción silenciosa. Puede ser cualquier cosa. Aprenda origami, escriba acompañamientos, construya modelos de aeronaves, cultiva un huerto en el porche. Lo importante es que es tuyo, completamente tuyo, nacido de tu soledad y nutrido por ella. La séptima forma puede parecer extraña, pero es increíblemente poderosa. Hablar contigo mismo. Sí, habla solo en voz alta, no como un signo de locura, sino como una herramienta de claridad mental. Cuando externaliza sus pensamientos a través de la voz, sucede algo mágico. Se convierte en el altavoz y el oyente, el terapeuta y el paciente. Lo descubrí por casualidad. Estaba conduciendo a la oficina por una mañana particularmente difícil. Acababa de recibir la noticia de que mi hijo no vendría a pasar la Navidad conmigo según lo acordado. Sin darme cuenta, comencé a hablar en voz alta en el auto. «Está bien, José», demandamos. «¿Qué estás sintiendo exactamente? ¿Enojo? No, es más profundo. Es rechazo. Sientes que has fallado como padre». Seguí hablando conmigo mismo durante 40 minutos en el tráfico. Hice preguntas difíciles. ¿Estás respetando su elección o simplemente pensando en ti? Di consejos como le daría a un paciente. «Joseph, el amor no se mide en presencia física. Puedes ser un buen padre incluso a distancia». Cuando llegué a la oficina, había demandado en 40 minutos solo que en semanas rumiadas en silencio. Hoy, antes de decisiones importantes, literalmente, me reúnen de marco conmigo mismo. Me siento en la habitación, pongo 2 sillas y hablo. Una silla para el emocional José, otro para José racional. A veces agrego un tercero al José creativo. Puede parecer esquizofrénico, pero es profundamente terapéutico. Prueba eso. Toma un problema que te molesta. Habla de él en voz alta como si estuviera explicando a un amigo. Luego cambie la posición y responda como si fuera el amigo dando consejos. La claridad que proviene de esta conversación con uno mismo es impresionante. Simplemente no hagas esto en el metro, o pensarás que estás hablando con espíritus. Y ahora llegamos a la octava y última forma, la más transformadora de todas. Pero antes de revelar, quiero que entiendas una cosa. Esta última forma ha cambiado no solo mi vida, sino la forma en que veo cualquier pérdida, cualquier momento de soledad, cualquier desafío emocional. La octava forma es aceptar que la soledad es temporal, pero el aprendizaje es permanente. Todo en la vida es transitorio: alegría, tristeza, compañía, soledad. Pero las lecciones que extraemos de estos momentos, estas se registran en nuestra alma para siempre. La soledad no es una sentencia de cadena perpetua, es un retiro temporal para la reconstrucción interna. Aprendí esto lo más duro posible. Después de 2 años viviendo solo después del divorcio, conocí a alguien, Puerto Pequeño, profesor de literatura, sonrisa fácil, amante del jazz y gatos.
Nos enamoramos de la intensidad de aquellos que ya conocen el dolor de la pérdida, pero yo era diferente. Los 2 años de soledad me habían convertido en alguien que no necesitaba que alguien más fuera completo. Elegí estar con ella, no dependía de que ella existiera. Nos quedamos juntos 3 años maravillosos hasta que la vida nos llevó a diferentes maneras. Recibió una propuesta para enseñar en Lisboa, un viejo sueño. Cuando nos despedimos del aeropuerto, esperaba que el dolor me destruyera por primera vez, pero no, duele por supuesto. Lloré en el auto de camino a casa, pero cuando entré en el apartamento vacío, ya no era el vacío aterrador antes. Era un vacío conocido, casi acogedor. Sabía cómo navegar en esas aguas. La soledad se había convertido en un viejo conocido, no en un enemigo. Y todas las herramientas que desarrollé en años anteriores estaban listas para su uso. Escribí de nuevo, caminando al amanecer, mirando a la gente en los cafés, pero esta vez con gratitud, no desesperación, porque sabía que esa fase también pasaría, y que sería aún más fuerte. Esto es lo que quiero que entiendas. Cada momento de soledad es una universidad completa. Puede graduarse con honores o abandonar el curso, pero las clases siempre están disponibles. La soledad te enseña a la autosuficiencia emocional. Te muestra que eres más fuerte de lo que piensas. Demuestra que la mejor compañía que tendrás en la vida es tú mismo. Uno de mis pacientes más inspiradores, Dona Elena, de 67 años, viuda para 5, me dijo algo que llevo a hoy. Doctor, pasé 40 años casados. Cuando mi esposo murió, pensé que mi vida también había terminado. Pero usted también sabía lo que realmente conocí. La soledad me presentó a una mujer que ni siquiera conocía. Una mujer que escribió poesía en la sala, quien bailaba a su esposo, nunca me pidió. Y love, pero que me encanta, 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 por presentarme a mí mismo. Entonces te pregunto ahora, ¿cuál de estas 8 formas te resuena? ¿Cuál se aplicará primero? O mejor aún, ¿qué experiencia de soledad ya te ha transformado, incluso si no te has dado cuenta en ese momento? Escribe en los comentarios. Leí cada historia. Respondo siempre que sea posible, porque al final todos estamos juntos en este viaje solitario llamado Life. Y déjame decirte un secreto final. Este video tendrá un significado completamente diferente si vuelves a ver dentro de 6 meses, porque la soledad que vives hoy no es la misma que vivirá mañana. Cada fase de la vida trae una soledad diferente. La soledad de 20 no es la 30, que no es la de los años 50. Pero las herramientas que compartí aquí funcionan a cualquier edad, en cualquier situación. Si esta conversación tenía sentido para usted, si alguna de estas formas reprodujo algo dentro de usted, comparta este video con alguien que necesita escucharlo. A veces, la persona que más necesita estas palabras es la que más sonríe en las fotos, que parece tener todo bajo control. Y se suscribe al canal, active la campana, porque cada semana traigo conversaciones como esta. Conversaciones que no se trata solo de psicología, sino del arte desordenado y hermoso del ser humano. Antes de ir, quiero dejar un último reflejo. Tiene una frase de Rumi, un poeta sufí del siglo XIII que ha estado conmigo durante años. No sientas pena por la soledad. Es una oportunidad para iluminar tu propia luz. Durante mucho tiempo no entendí eso. Pensé que era solo una hermosa poesía. Hoy lo sé, la soledad no es ausencia de luz. Es la oportunidad de descubrir que siempre ha sido su propia fuente de iluminación. En los momentos más oscuros de mi soledad, cuando pensé que no sobreviviría a otra noche en silencio, descubrí reservas de fuerza que ni siquiera sospechaba. Aprendí que podemos ser nuestro mejor amigo o peor enemigo, y la elección se renueva con cada momento de soledad. Elegí ser mi aliado. ¿Y tú? ¿Qué elegirás? Porque al final, la soledad es solo el comienzo de un viaje, donde todas las respuestas que está buscando, el comienzo de una amistad con usted mismo durará toda su vida, el comienzo de una fuerza que nadie puede quitarle,
porque fue forjado en el fuego del silencio y sazonado en las lágrimas de la soledad. Soy José Zavala, y fue un honor compartir estas reflexiones contigo. Nos vemos en el próximo video, donde hablaremos sobre cómo convertir la ansiedad en combustible creativo. Hasta entonces, abraza tu soledad. Ella tiene mucho que enseñarte.